¿Qué pasa por la mente de un aficionado, de un profesional y de un súper gran maestro cuando ven la misma partida? ¿Podría acercarme a lo que ellos ven? Recientemente, nuestro entrenador Mariano Ortega participó en la Olimpiada de Ajedrez representando a Cabo Verde y tuvo la oportunidad de enfrentarse con un jugador top y analizar la partida con él. Me rompe la cabeza la maestría en ajedrez y cómo puede haber diferencias entre un maestro internacional y un super gran maestro, ya que para mí como aficionado jugador de club son extraterrestres ambos. Mariano me ha retado a analizar 3 posiciones de la partida en las que él y su rival vieron la posición diferente. Vamos a ver cómo lo hago yo, cómo lo vieron ellos y si tengo manera de maestro. Y si te quedas por aquí, Mariano va a desvelar el gran secreto, las diferencias entre él, un maestro internacional, y un super gran maestro, y qué tienes que hacer para convertirte en super gran maestro tú mismo. Adelante. Veo una ligera iniciativa blanca. Este caballo en E5 me molesta bastante y yo querría terminar el desarrollo con algo como esto, idealmente. Eso sería lo ideal. Vamos a ver más impresiones. Cambiar damas no me conviene porque pierdo toda la iniciativa en la columna. Si cambio damas, intento desarrollarme, tengo el riesgo de la presión en D7, ¿no? Entonces creo que hay bastante riesgo de que me presionen, bueno, no lo sé, ¿eh? Aquí la verdad que veo bastante igualdad. Vamos, volvemos atrás. Bueno, mi análisis es ligera ventaja blanca con un caballo en E5 bastante molesto al que intentaría destruir mediante caballo C6 y luego habría una pelea por la columna en la que, porque tras salir el alfil a G5 me da miedo que el punto D7 sea muy vulnerable y haya una entrada de la torre. Pero si tengo que elegir, mi jugada sería caballo C6 para acabar el desarrollo. Vamos a ver qué hicieron Mariano Ortega y qué opina el gran maestro. Aquí había que tener cuidado con los temas con E5. ¿Por qué? Porque si ustedes capturan, acuérdense que te están capturando todo, aunque captures, te capturan el alfil, te amenaza con jaque y luego vas a quedar con 2 piezas por una. Entonces, caballo C6, por ejemplo, que era el plan principal para mí, ¿no? Por supuesto, buscando el punto de 4, aquí no funciona. Sería un error, un grave error, porque luego de caballo por C6, alfil por, el blanco dispone de la jugada E5 admiración. Acuérdense que tienen piezas sin protección. ¿Y qué pasa? Que ahora si alfil por G2 tiene la jugada intermedia el blanco, peón captura en F6. Y cuando ustedes capturan la torre de F1, él captura en E7. Y ahora no sirve dama por jaque. Y cuando captures en E7, él te captura en F1 y quedó con alfil y caballo contra una torre. Y esta posición es ventaja decisiva para el blanco. Bueno, aquí yo tuve en cuenta caballo F7 porque era natural para simplificar piezas, porque acuérdense que cuando estamos en desventaja de espacio, simplificar piezas es bueno para nosotros. Y buscar luchar por el punto de 4. La otra que tuve en cuenta fue dama de 4, que es la que le gustaba al gran maestro, pero me pareció muy arriesgada. Ahora les voy a enseñar. Y bueno, la otra, ya simplificar piezas nuevamente. Ahora, caballo BD7, que parece lo mismo, no me gustó porque él tenía caballo de 3. Entonces, ya no tenemos el control del punto D4 y el plan del blanco va a ser muy fácil, ¿no? Porque te van a hacer F4, alfil E3, E5 y va a ganar mucho espacio aquí. Ah, dice Jerónimo que la primera impresión cuando vio caer F7 que le pareció mala porque te quedas sin espacio. Sí, pero es típica, acuérdate, hay una partida de Kasparov con blanca que hace caballo F2 para luego llevar el otro caballo a C3 y aprovechar este punto de 4. Bueno, esta idea yo la saqué de ahí. Y hay una arlequina igual así. Entonces, esta idea
Me pareció bastante típica de la partida Arlequines y Kasparov que yo conozco, por eso la hice. Pero bueno, vamos a ver esta otra idea que el gran maestro le dijo que le pareció interesante. Aquí pensé 20 minutos, me extendí mucho, creo que debió al final cualquiera de las tres jugadas que hubiera hecho hubiera sido interesante. Entonces, este dama de cuatro que el gran maestro me dijo que era que le hubiera hecho, yo no logré calcular, es decir, logré calcularla bien, pero la apreciación final no sabía la valoración correcta cómo quedaba. Entonces al final no la hice por eso. ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, con única me pareció el fil F4 del blanco en esta posición. Porque, por ejemplo, si en vez del fil F4 cambiaba dama, C por D y a caballo B5, torre C8 y aquí no tengo problema ninguno. Te estoy haciendo caballo BD7, te estoy simplificando todo. Pero entonces, esto es lo que yo había calculado. Y aquí G5, esta posición yo tengo contrajuego. La posición no es tan clara la ventaja. Porque si yo logro luchar por el punto de 4, él tiene una debilidad y yo no. Claro, de momento él tiene ventaja de espacio. Pero no es tan fácil la posición del blanco como evaluamos ahí a simple vista. Entonces, esta es la posición clave aquí. Alfil por G5 y capturar esta pieza. Entonces, contra alfil F4, dama de 4 y E5. Pero ¿qué pasa? Que aquí se arman unas complicaciones. Y bueno, acuérdense que yo no juego muchos torneos. Entonces, la táctica mía no es el punto fuerte. Tengo que reconocerlo. Es decir, el punto fuerte mío es la estrategia y los finales. Pero la táctica no soy un jugador que, bueno, como juego pocos torneos, no puedo decir que confío plenamente en ella. ¿Entiendes? Entonces, contra un jugador de 2700 sabía que esta posición era compleja, pero al final no logré evaluar toda esta posición. Entonces me sentí más seguro con la jugada sólida, que al final creo que era correcta también. El gran maestro dice que él hubiera entrado en esto. ¿Me entiendes? Y el módulo creo que le gustaba también dama de 4. Pero yo hice la jugada que para mí era natural y es típica, ya les digo, caballo F7, que alguno puede pensar, bueno, pero esta jugada es antinatural porque verdaderamente este caballo es el que debía ir aquí a B7. No, pero acuérdense que nosotros queremos luchar por el punto de 4. Entonces, si caballo B7, ya vimos que él no va a simplificar porque tiene ventaja de espacio. Entonces nos quedamos sin la lucha por el punto de 4. Pero cuando tú juegas caballo F de 7, que yo le coloco admiración, porque es una idea típica. Acuérdense que uno ya tiene patrones en su cabeza de estudiar los campeones mundiales y esto es muy importante. Entonces estos patrones ya yo los conocía a partir de Kasparov, de Arlequines, la pueden buscar en el librito rojo. Hay una partida de Kasparov que juega caballo F2 con blanca para luego llevar el otro a C3 y hay una Arlequines parecida. ¿Por qué? Porque ahora si caballo de 3 esto es muy diferente porque mi caballo va para C6 y ahora quien va a luchar por la ventaja es el negro, porque tengo el control del punto del 4. Entonces ya quitarse con el caballo para F3 o D3 ya sería un error. Entonces con caballo F de 7 obligo a simplificar, que con caballo B de 7 no obligaba a eso. Entonces creo que esta jugada era muy interesante. Caballo F de 7 porque obliga a la captura, fíjense. Y es uno de nuestros objetivos, él tiene ventaja de espacio. Aquí Gabri del futuro. Bueno, ya habéis visto que a la primera me he ido al garete. Se ve la diferencia de visión táctica que tengo yo y que tiene alguien como Mariano, siendo maestro internacional. También es muy interesante que el gran maestro ha ofrecido una jugada que no es la misma que ha jugado Mariano, pero que las dos son igual de buenas. Así que por el momento, el maestro internacional Mariano Ortega y el gran maestro Deac están al mismo nivel, siguen en una partida igualada en la que ya yo me he quedado atrás como, como amateur de 1600 y bueno, muy interesante ver que ya a la primera me he tragado esa combinación y seguimos con la segunda posición. Aquí veo una más peligrosa iniciativa blanca que yo creo que taparía con la jugada E5.
E5, el miedo que me da es que este caballo puede pegar un salto que da bastante respeto, pero si no juegas E5, tengo la impresión de que me van a comer entero, o sea, me van a comer espacio. Ese es mi análisis. Vamos a ver qué hicieron Mariano y qué pensó el super gran maestro. Pero bueno, yo solamente evalué esta idea. ¿Y qué pasa? Que alfil E3, esto fue lo que vi, les voy a decir, ¿no? Caballo C6, E5, y entonces aquí evalué torre B8. Y entonces, cuando evalué esta posición entre alfil F6 y llegar a esta misma posición sin este alfil, me pareció que la otra era más fácil de jugar sin este alfil que esta. En cambio, luego en la casa, después profundizando en esta posición, es verdad que el blanco tiene ventaja de espacio, pero yo no tengo debilidades. Entonces aquí, por ejemplo, luego de torre B8, yo estoy luchando por el punto D4, amenazo caballo D4, e inclusive puedo hacer el plan que es quitar la dama y nuevamente colocar mi caballo en D4. Y el blanco tiene ventaja de espacio, pero no tiene un plan tan claro, porque los F5, que sería el plan ideal de él, siempre este peón va a quedar débil. Y por supuesto, dar este alfil por este caballo sería un error, porque esta diagonal quedaría muy débil. Entonces, luego de torre B8, por ejemplo, caballo 4, dama C7, y torre D8 y caballo D4, creo que había chances de igualar o simplificar todo en la columna D. Es decir, que el plan mío era muy fácil con negra, no necesitaba hacer nada extraordinario, cambiar todo en D, por ejemplo, y luchar por el punto D4. Vamos a suponer que haya ligera ventaja blanca, pero aún así el plan mío es muy fácil. En cambio, él si quiere luchar por su ventaja, porque él es el que lleva blanco y tiene también 2700, va a tener que tomar riesgo con jugar con un G4 o un F5 o jugar G4 y avanzar los peones aquí en el flanco de rey. Y esto puede traer riesgo porque puedo llevar mi caballo F5, por ejemplo. Me hubiera permitido ya luchar por algo más en la partida. Entonces creo que no evalué del todo correcto. ¿Por qué? Porque dije lo que pensamos todos, ¿no? Bueno, primero simplificar este por este, porque ahora alfil F6 amenazo rápidamente alfil D4. Entonces dije, bueno, única E5, alfil por alfil, retrocedo y vuelvo a hacer el mismo plan. Pero perdí unos tiempos que son importantes aquí, que no debió ser. El otro plan era mucho más fácil aquí. Entonces, bueno, ya luego de alfil F6, él continuó con E5, hice alfil por, rey por y alfil E7. Y llegamos a esta posición sin alfil. Él continúa con ventaja de espacio. Y uno de mis planes, ¿cuál era? Que yo dije, bueno, aquí él no tiene cómo evitar F6. Esta era mi idea principal cuando hice alfil F6. Dije, no, ahora este rey lo vi un poco débil, que ese fue otro de los problemas, que creí que podía hasta luchar por la ventaja. Y no era así tampoco, ¿no? Porque él tiene ventaja de espacio. Y todavía yo no tengo ninguna pieza para ir adecuada. Otro ejemplo de que estamos viendo partidas totalmente distintas. Las dos jugadas que consideró Mariano ni se me ocurrieron y la que yo jugué, él no la consideró en su análisis seriamente porque me ha comentado que tras alfil E3 te quedas con muy poco espacio y básicamente ahogado. Entonces, vemos como la profundidad, sobre todo, y las jugadas candidatas son totalmente distintas. Vamos con la posición 3. Esta posición la veo muy malvada, muy mala leche la jugada de las blancas. Vamos a ver lo que yo opino de esta posición. Opino que no se puede tomar la dama, no podemos tomar la dama ya que nos cae esta bomba y estamos perdidos. No podemos tomar el caballo tampoco porque entran las blancas con todo y encima se llevan un peón. Y lo único que se me ha ocurrido es algo como dama D8, que es bastante pasivo como quedan las blancas, pero aún así hay partida. Parece que bastante pasivo como quedan las negras, pero hay partida. Parece que la presión en la columna D es bastante elevada. Tenemos un final de alfil contra caballo, en los que
Habrá que ver cómo actúa cada uno, pero creo que esto es lo que jugó Mariano y creo que aquí quedaría un final largo en el que las blancas luchan por la victoria. Vamos a ver qué hizo Mariano y qué pensó el super gran maestro. Pero bueno, si capturas el caballo, es dama por jaque y luego te capturan tu caballo y quedaste con peón de menos. Dama de 8, caballo por B6 también tienes. No, caballo por B6 está la dama todavía, ¿no? Quizás lo que tiene es caballo por E7 y cuando captures en E7, la dama entra en la séptima, ¿no? Quizás lo que tiene el blanco. Y te está capturando todo y el plan te van a triplicar, a doblar torres en la columna abierta de. Aquí todavía esta posición era defendible, pero entonces creo que esta es una de las grandes diferencias entre los jugadores top y nosotros, ¿no? Los jugadores normales, es decir, los jugadores que no nos dedicamos 8 o 10 horas de entrenamiento. Exactamente. Que él, por ejemplo, él cuando estábamos después comentando la partida, él decía que todavía esta posición se podía defender. En cambio, ya yo miraba la posición por inferior. ¿Por qué la di por inferior? Porque al no funcionar mi plan de F6, no me supe adaptar. Entonces ya daba la posición como inferior y jugué rápidamente, sin pensar mucho, dama C8 aquí, que fue un error cuando aún había chances de defenderse. Entonces, cuando uno está inferior, a veces da la posición por mala y no busca en todo momento ese recurso o no mira los pequeños detalles de la posición cuando no sale como todos habíamos planeado. Y esto es un error. Es decir, a veces uno escucha que eso le ha pasado a los alumnos míos, yo los he escuchado, dicen. No, este jugador tiene mucha suerte porque siempre gana posiciones perdidos o inferiores. No, eso no existe. Es decir, son jugadores que nunca se dan por perdidos y siempre, en todo momento, están buscando recursos defensivos, buscando la mínima oportunidad para tener ese chance. Entonces, esa suerte que, por ejemplo, le decían que tenía tal, que tenían varios jugadores así, esa suerte no existe, es que están constantemente buscando los recursos y nunca se dan por perdido. Entonces, eso es muy importante. Yo, por ejemplo, aquí creí que la posición ya era inferior y ese es un problema que tengo que debo mejorar, por supuesto. Ya no salió como esperaba, F6 no funcionaba, pero hay que adaptarse a la posición. Entonces, todavía existen recursos. Dama B8, admiración, era un recurso importante porque ahora la dama en B8 defendía este peón, que con la dama en C8 no me dio tiempo. Y entonces a caballo por, torre por, dama F3, torre D8, torre D6, y esta era la importancia de la dama en B8, que ahora da tiempo a evitar que las torres blancas se doblen en la columna D gracias a que la dama defiende el peón de B6. Y con este recurso me hubiera dado grandes chances de empatar la partida todavía. Increíble reflexión de cómo el super gran maestro lucha hasta el final, o sea, donde tú ves presión y ves que todo se está desmoronando, el super gran maestro se le ocurrió la jugada dama B8, cuando a Mariano, nuestro maestro internacional, se le ocurrió solo dama C8. Esto es súper interesante, yo lo veo a todos los niveles, es decir, cuando juego con un jugador un poco más fuerte que yo, también veo como su resiliencia es distinta. Es decir, yo creo que esto es una línea continua de resiliencia, de buscar recursos, de siempre encontrar una jugada más. Y así es como el super gran maestro podría haber empatado esta partida de haber jugado con negras. Súper interesante ver esta reflexión. Y ahora, dicho esto, vamos a ver una reflexión profunda que ha hecho nuestro maestro internacional Mariano Ortega entre las diferencias entre un maestro internacional y un super gran maestro y qué habría que hacer para llegar desde maestro internacional a super gran maestro, cuál es la diferencia de entreno, por qué son tan buenos los super grandes maestros,
cómo ven el ajedrez unos y otros, vamos a ver esta parte del vídeo que creo que te va a ayudar. Diferencia entre los grandes maestros de la élite y los maestros internacionales en este caso. Entonces, comprensión del ajedrez. El MI, por ejemplo, es un jugador que su comprensión del ajedrez, su táctica y estrategia son avanzadas, claro. Porque al final, cuando estábamos evaluando, hasta cierto punto uno en la estrategia, en los puntos fuertes míos, por ejemplo, eran bastante parecidos a los de él. Pero ¿qué pasa? Que en las posiciones que no son mi punto fuerte, ellos igualmente son fuertes. En cambio, yo en el cálculo, en la táctica, tengo problemas, tengo lagunas y ellos son fuertes en general en todo. Y esto es lo importante, cometen muy pocos errores. Y bajo presión, en apuros de tiempo, suelen jugar constantemente al exacto. Estabilidad. Y esto creo que es muy importante. Es decir, uno a cada rato le puede ganar un gran maestro. Es decir, aún así a un 2700, pero no es estable ese resultado. En cambio, los jugadores de 2700, porque hay jugadores que dicen, no, si tú colocas a un 2700 en los abiertos, de 2200, 2300, van a perder elo. No, no es así, se vio en la Olimpiada y se ve a veces en los abiertos. Estos jugadores mantienen, cuando están estables en 2700, mantienen su elo. ¿Por qué? Porque ganan las partidas que deben de ganar, empatan las que a veces están inferior contra jugadores grandes maestros 2500, 2400, pero las que ellos tienen ventaja siempre por lo general te van a ganar. Entonces, esa consistencia, esa estabilidad es muy importante, que uno no la tiene. Y claro, esa estabilidad creo que también se da, como les puse aquí, porque participan en muchos torneos y esa experiencia de jugar constantemente contra jugadores de 1700, por supuesto, te eleva el nivel. Entonces, es común, claro, como puse, que un MI tenga problemas para mantener un alto nivel constante en partidas largas y complejas, especialmente contra estos jugadores top. Es muy difícil, por ejemplo, que uno logre mantener ese nivel de exactitud, ¿no? Fíjense que tuve como 3 chances aún de igualar la partida. Cuando el plan no funciona, es decir, no, ahora no funciona, hay que adaptarse, hay que cambiar rápido. Y esto creo que ellos lo hacen muy bien. Entonces, esto es muy importante, que a veces uno obvia esto y tú dices, no, este jugador es muy talentoso. No, la preparación. Es decir, por lo general los jugadores maestros internacionales no tienen la misma preparación que estos jugadores de 2700. Estos jugadores de 2700 dedican de 8 a 12 horas diarias de entrenamiento. Y uno a veces es verdad que no dedica ese tiempo ahí. Entonces, para llegar a ese nivel hay que dedicar ese tiempo. Eso sí es importante. Si tú quieres llegar a 1600, 2700, que son los jugadores top, hay que dedicarle tiempo al ajedrez. No es suerte, no es talento, es también entrenamiento. Como decía Caspar, el talento te puede llevar hasta cierto nivel, pero si no entrenas, no vas a pasar de ese nivel. Y eso es muy importante. Entonces, la psicología, esto es importante también. Bueno, sobre todo se ve mucho, y yo he hablado con varios GMs, por ejemplo, que jugaron con Casparo, con Nogueira, Walter, Vera, que estos jugadores top tienen un aura de intimidación que a veces hacen que los mismos jugadores duden, ¿no? Eso se vio con varios jugadores que le decían inclusive el brujo, porque decían que cuando te miraba tú cometías un error. Y no es el nivel de intimidación que ellos te miran constantemente porque están buscando el punto. Inclusive había una anécdota que Nogueira me contó que Casparo tenía un reloj. Y cuando eso permitían, claro, jugar con reloj, no existían las trampas que existen hoy en día. Entonces dice que cuando Casparo se quitaba el reloj, ya era que estaba ganado en la partida. Entonces Casparo está jugando con Nogueira y Casparo se quita el reloj. Y Nogueira dice, ya Nogueira conocía la anécdota y dice, no, pero si esta posición es igualdad. Y se va rápido cuando ve que se quita el reloj y se siente y se concentra ahí. Y claro, esto ya psicológicamente te está afectando, aunque uno crea que no, ¿no? Entonces estos son pequeños detalles, esto que a veces uno dice, no, es suerte, cosas, no. Esta psicología, todos los detalles son importantes. Hicieron una encuesta a los grandes maestros más jóvenes del mundo
de la cantidad de horas que invirtieron en el estudio y práctica y competencia para alcanzar el título de gran maestro. Y las respuestas daban entre 16.000 y 18.000 horas efectivas. Estamos hablando de grandes maestros de 13, 14 años. Solo aquellas desde que tomaron la decisión de entrenar profesionalmente. Es decir, no estamos contando de cuando entrenaban para divertirse. Y, por ejemplo, el niño Mishra, que es el gran maestro más joven hoy en día, dice que, por ejemplo, aprendió a jugar a los 2 años, a practicarlo competitivamente desde los 5 y que desde entonces mantuvo una media de estudio y práctica y competencia de 12 horas diarias, que arroja más de 30.000 horas. Entonces esto más o menos se lo hice ahí como idea para que vean ahí al final, ¿no? Eso es todo por hoy. Para más secretos y técnicas de mejora directos de la Academia de Chess School, suscríbete. Mucho ajedrez.